Bien, gracias. Pues buenas noches. Seguimos con el estudio de enfrentamientos del Señor Jesús y los apóstoles contra el enemigo. Vamos a ver esos choques de poder espiritual, ¿verdad? La fuerza del mal contra la fuerza del bien. El apóstol Pablo decía, vence con el bien al mal. Qué precioso ese puede ser un lema, ¿verdad? Vence con el bien al mal. Escríbelo ese lema, vence con el bien al mal y ponlo ahí en cualquier parte de tu casa, en lugar visible, y que siempre sea una inspiración para ti. Bueno, vamos a ver un caso muy especial que nos narra Marcos. Se dice que Marcos el evangelista era el escritor de Pedro, ¿no? Era el amanuense, el escritor de Pedro, ¿no? Juan Marcos. Dice el Evangelio de Marcos, ese primer enfrentamiento público, público, porque son enfrentamientos públicos que tiene también el Señor Jesús con los demonios. La liberación de un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Una pregunta, ¿qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de adoración, era un lugar de estudio de la palabra. Era un lugar declarado santo en medio de la población, un lugar apartado. Haga usted de cuenta que era como un templo cristiano con mucha reverencia. Y dice que mientras el Señor enseñaba, Marcos escribe, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, ¿verdad? ¿Sabes? La sinagoga era como una iglesia local de aquel tiempo, ¿sí? Ahí asistía la gente religiosa. Es como si dijéramos que un demonio va a la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo va? Pues entra veladamente, se mete en una forma insospechada para el resto de los demás en un lugar donde estaban los adoradores que oran, que alababan, donde se enseña la Biblia. Sin embargo, un demonio infiltrado, encubierto entre la gente religiosa, se manifiesta y ante la autoridad espiritual del Hijo de Dios se manifiesta. Porque el Espíritu Santo está allí, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo anterior sucedió en cosa de unos segundos. ¿Te puedes imaginar el cuadro como está en la diapositiva? De repente una personalidad demoníaca surgió del interior de aquel hombre, obligando al cuerpo de su víctima a ponerse de pie y a gritarle a Jesús, ¿verdad? Le grita. Usa sus cuerdas vocales para interrumpiendo y le dice, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí vemos que los demonios saben perfectamente quién es Cristo y saben perfectamente quiénes son de Cristo. Y aunque estén en un lugar religioso, saben. Vamos a ver otro caso, otro choque de poder. Un duelo entre las tumbas. Dice que había un hombre que estaba tan endemoniado que sería con las piedras. Pobre hombre, era víctima de no sé qué embrujo, de qué maldición, que andaba entre los sepulcros. Sería con las piedras. Igual el Evangelio de Marcos narra la victoria de Jesús sobre el dominio de Satanás. Las liberaciones que Jesús hace son batallas, ¿no?
Son batallas verdaderas contra una fuerza militar organizada, ¿eh? Una fuerza de tipo militar, ¿no? El suceso fue en la tierra de Gadara, por eso a ese hombre se le conoce como el hombre gadareno, el endemoniado gadareno, popularmente. Estaba entre los montes, los sepulcros. Hoy día la iglesia sigue combatiendo lo demoníaco. Gracias a Dios por el ministerio de liberación, de oración, de intercesión. Cuando tienen ese encuentro, Jesús inquirió al demonio. Es de las pocas veces que se pone digamos, a dialogar. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? La respuesta es contundente, le dice legión. Esto manifiesta la organización, la fortaleza del adversario, y legión es un término militar, de combate. ¿Sabes que una legión romana de los tiempos de Jesús eran 6,000 soldados romanos? O sea, era un ejército. Y el demonio le dijo legión porque somos muchos. Los demonios pueden venir acompañados, asociados, pueden hacer ataduras entre ellos. Y una característica que tienen los demonios, cuando poseen a un ser humano, en este caso, pues era una posesión, lo deshumanizan, le quitan su razonamiento, son deshumanizados, lo corrompen para que no sean a imagen y semejanza de Dios. Para que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios sea todo lo contrario. Eso es lo que quiere el diablo. Pongo en el libro que en una ocasión que en San Luis Potosí, cuando estuve trabajando con la escuela profética ya hace años, en el pueblo de Xilitla, me llevaron con el loco del pueblo, un hombre, don Efrén, pero era conocido como el loco del pueblo. Allá en Xilitla no crean que hay manicomios ni hospitales para enfermos mentales, no. Don Efrén tenía 10 años aislado, hermanos. Fue un caso que creo vale la pena mencionar. El diagnóstico que le daban los médicos era que tenía un brote de esquizofrenia. Su hija es una licenciada muy inteligente, muy cristiana, de mucha oración, que pertenecía a un grupo de oración de allá, una extraordinaria mujer intercesora, muy paciente con la carga de su padre. ¿Y qué creen? Pues el hijo de esta licenciada fue víctima de las drogas, como si hubiera una maldición generacional, ¿no? Una ocasión me dijeron, ese muchacho se metió al cerro de la Silleta, un cerro de chamanes, y se perdió. Es muy famoso ese cerro porque eh, ahí desaparece la gente, que hay cuevas, no sé. Pero por fortuna se pusieron a orar por el joven y apareció. Un día de estos regresó a la aldea de Chilitla como una leyenda sobrenatural. Bueno, regreso al tema. El hombre encerrado tenía un comportamiento antisocial. 10 años aislado por años en un cuarto con una ventanita, con barrotes. Por ahí abajo también le pasaban el pan, le pasaban la comida, y era un hombre neurótico, grosero, mal hablado, ¿no? Siempre con la leperada en la boca, todo un maldiciente.
Y me dijeron, profeta, queremos que ore por él. Y entonces fuimos, yo y mi equipo, David Chávez y su esposa Marisela y su hijo y otra hermana, llegamos y cuando, bueno, todavía se estaba estacionando la camioneta, cuando el hombre empezó a gritar, ya vienen por mí. Y pues bueno, uno dice, ay, caray, ¿quién le dijo? ¿Quién le avisó? Y tuvimos ahí un enfrentamiento muy, muy fuerte. Eh, Cuando entré, eh, el hombre estiró su mano y yo tomé su mano para orar con él. O sea, era mi idea, ¿no? Orar en forma tranquila, calma. No, qué bárbaro. Me apretó con todas sus fuerzas. Yo sentí me va a tronar los huesos pero que le aprieto yo con más fuerzas. Ahí fue, ahora sí que fue un choque de poder. Y empecé a hablar en lenguas, el Espíritu Santo, porque él me gritaba, ¿no? Tú estás aquí, Jesús está en el cielo, así que no me hables de Jesús. Y en castellano estábamos hablando, pero entonces el Espíritu me dijo, bueno, háblale en lenguas. Y cuando yo empecé a hablarle en lenguas, dirigiéndome a él, mirándole a los ojos, este hombre supuestamente esquizofrénico, no, estaba endemoniado. eh, con las lenguas en el espíritu, empezó a voltear y volteaba la cabeza para acá y para allá y no podía, y empezó a aflojar su mano, aflojar, aflojar, y volteaba como, no sé si has visto un lorito cuando les estás enseñando a los loros a hablar, que inclinan así su cabecita, como que quería comprender y no podía comprender, pero el Señor le dio paz en ese momento al hombre. Su hija le empezó a hablar, papá, y ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hija? Como que volvió un momento a recuperar la razón. La historia es larga. Una de las alumnas lo platicó con un hermano de Oaxaca. ¿Y qué crees que pasó? El hermano de Oaxaca dijo, yo recibí de Dios ir a orar por ese hombre. Y viajó desde Oaxaca, se quedó un día con los Chávez en la Ciudad de México y viajó desde Oaxaca hasta San Luis Potosí, de ahí a Chilitla, y dijo, yo me voy a encerrar con ese hombre. Y pidió, ¿no? Que le abrieran la puerta y se metió y con él estaba y hablaba y dormía y comía y oraba con él, orando, orando todo el tiempo. Estuvo casi una semana hasta que ese hombre fue liberado. La última ocasión, bueno, no la última, la penúltima, me mandaron fotos del hombre donde ya está totalmente bien, comiendo en un restaurante junto con su hija y con las hermanas. Y yo dije, esto es un milagro. Pero regresando al tema de el caso de Gadara, el enfrentamiento que tuvo el Señor, le dijo, ¿cómo te llamas? Una legión. Y ese escenario es un campo de batalla, hermanos, porque los demonios le piden permiso al Señor para entrar a un hato de cerdos. Un hato es una multitud de cerdos. En esa región donde estaban, Gadara, había seguramente mucho pecado, ¿eh? Los investigadores han hecho
investigación que en todo lo que es esa región de Cesarea de Filipos había muchísima idolatría. Haz de cuenta, eran santeros, algo así. Y además, los judíos que tenían por inmunda la carne de cerdo, porque la Torá les prohibía comer carne de cerdo, pero ellos criaban cerdos. ¿Por qué? Porque se los vendían a los romanos. A los romanos les encantaban las carnitas de chicharrón ¿no? Entonces les compraban todos los cerdos que producían allí en esa región. Y la petición de los demonios le ruegan a Jesús no sacarlos de esa región. Y esto nos muestra, ojo, pongan atención, que hay espíritus territoriales, que toman una región y el Señor los puede expulsar. Esa Decápolis, ¿verdad? Era amada por los demonios porque estaba llena de judíos helenizantes, eran apóstatas del judaísmo, ¿no? Vendían la carne de cerdo a los romanos para enriquecerse. Y el Señor sí les da permiso de que se metan a ellos y los demonios se van corriendo a un abismo, a un, y caen al mar desde arriba, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, el Señor tiene ese enfrentamiento, ¿no? Eh, eh, Esos enfrentamientos con el diablo eh, pueden ser muy fuertes, pero así como los demonios entraron en los cerdos y los cerdos cayeron al abismo y ahí se ahogaron, es una forma en cómo el Señor también hizo limpieza espiritual de toda esa maldad comercial que tenían, ¿no? Y de idolatría que tenían todos los judíos helenizantes, ¿no? Eh, Apóstatas. Pues así serán echados los demonios, igual arrojados al lago de fuego en su momento. Apocalipsis 21:3 lo dejo de tarea para que lo lean. Vemos otro enfrentamiento, ¿no? Pero ahora, híjole, este está muy tan sutil que es el diablo. Tiene una embestida, pero por medio de Pedro, por medio de un discípulo. Este es algo, ay, cuidadoso. Marcos también dice en 8:32-33, dice que Pedro llamó a Jesús aparte de los demás discípulos y comenzó a reconvenirle, a reprenderle por lo que les estaba enseñando, ¿no? Jesús les estaba enseñando que debían estar preparados para enfrentarse aún a la muerte, porque él iba a ser crucificado. Dice entonces, les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿A quién reprendió? A Pedro. ¿Y cómo lo reprendió? Diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ve cómo el Señor reprendía? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Las palabras de Pedro eran satánicas. El maligno lo tentó. No fue la única vez que tentó a Pedro, ¿eh? Eh, Una ocasión Pedro lo negó 3 veces. Eh, por el origen y contenido, no quería Pedro que Jesús muriera aparentemente
por lealtad, por amor, pero causaron la indignación del Señor, porque lo estaba reconviniendo, ¿no? Eh, eh, el diablo no quería que Jesús, nuestro amadísimo Señor, Yeshua, nuestro Mesías, muriera en una cruz para pagar nuestros pecados, los tuyos y los míos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no se hubiera cumplido judicialmente el tema de la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Y judicialmente la pena era la muerte. Y fue Jesucristo, ¿verdad? Pero Pedro, en un engaño satánico, ¿no? Como un susurro del infierno, trata de convencer al Señor de su propósito de sufrir. No entregues la vida por esa gente, no vale la pena, ¿verdad? Pero Jesús miró a sus discípulos primero y reprendió a Pedro como para decir, si no voy a la cruz, ¿cómo pueden ser estos, mis discípulos y la humanidad, ser salvados? Jesús se dirigía en ese entonces a Jerusalén y en Jerusalén era un lugar donde crucificaban. Y Pedro ahí fue un estorbo por delante, ¿no? Reprendió a Satanás, se le metió el diablo a Pedro, ¿no? Y tuvo que ser reprendido porque el Señor no reprendió a Pedro, no le dijo, quítate delante de mí, Pedro, estás mal, Pedro, no, reprendió a Satanás, ¿no? Fue un ataque tremendo, tremendo, que Jesús supo repeler. Gracias a Dios por el gran discernimiento de espíritus que tenía el Señor, ¿verdad? Eh, el ataque crítico del principal de la sinagoga, ¿no? Este fue un ataque, pero crítico, porque muchas veces el diablo va a soltar críticas contra los siervos de Dios, ¿no? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, era Shabbat, y estaban totalmente legalizados al Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años, hermano? Dice la Biblia. 18, son muchos años. Tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Existe el espíritu de enfermedad, el Señor lo reprenda. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego glorificaba a Dios esta mujer, pues ya tenía la columna eh, totalmente derecha, ¿no? Pero, ojo, vean el ataque satánico. El principal de la sinagoga, ¿quién era? El mero mero, el señor, el pastorón de la sinagoga, em- empieza a decirle a Jesús que por qué hacía eso si era Shabbat. ¿Y eso qué? ¿Verdad? Jesús, ¿cómo le dijo? Hipócrita. ¿Cuántos saben que hay religiosos hipócritas? Sí los hay. Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Pues aunque sea Shabbat, ¿no?
Y a esta hija de Abraham, ¿no? Esta judía, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Entonces, ah, no quiero ahondar más, pero creo que hoy día también hay principales, y le hago así por las comillas, principales de las sinagogas, que prohíben asistir a algunos encuentros proféticos, apostólicos. Hay iglesias fundamentalistas que se resisten al establecimiento de los 5 ministerios y prácticamente, hermanos, como si hicieran una guerra civil, ¿no? Entre compatriotas, ¿no? Entre creyentes. Enojado el fariseo de que Jesús hubiese sanado a una mujer el día de reposo, le dice, 6 días hay en que se puede trabajar. Vente en otro día, ¿no? Eh, Venid y sean sanados, sino en día de reposo. Entonces, con toda razón el Señor le dijo hipócrita, ¿no? Sí. El argumento era que Jesús estaba omitiendo una ley religiosa eh, para impedir la misericordia, la compasión, ¿no? La religión puede atacarnos por causa de Jesucristo. De verdad, algunos lo hacen. Otra vez encontramos el ataque de los fariseos. Ahora lo vemos en el Evangelio de Lucas. Vean los choques de poder, 1, 2, 3, 4, 5. Muchas veces Jesús luchando contra el enemigo. Lucas 11, 14 y 15 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dedicado al ministerio de liberación, diríamos. Estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos, de estos fariseos, decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Híjole, la acusación de los fariseos fue un acto de desesperación, de algo que ellos no hacían, ni siquiera lo intentaban. Ellos reconocían que tenían que apagar el interés de un pueblo que estaba siguiendo a Jesús, un pueblo que seguía por las señales, ¿no? Eh, entonces vean, viendo los milagros, los fariseos se enojaban, ¿no? En lugar de aceptar que Jesús era enviado de Dios, ¿no? Y él siempre va a repeler esos argumentos muy poderosos, ¿no? Los fariseos estaban convencidos de que los discípulos, los alumnos de Jesús, lanzaban fuera los demonios, y, pero por el poder de quién decían. Y Jesús decía, ay, si supieran quién está entre vosotros. Y ahí viene la enseñanza que él les daba. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está el que lo posee, pero cuando viene otro más fuerte que y le vence,
le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese tema, ¿no? Otro más fuerte que él. La enseñanza de Jesús, el Cristo, nuestro Mesías, sobre el hombre fuerte representa al diablo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él entró en su casa, entró en los territorios del diablo, el mundo, el príncipe de este mundo, y entró donde estaba la persona endemoniada para atarlo antes de poder saquear su casa, echar fuera al demonio, hay que atarlo, ¿verdad? A pesar del poder de Satanás, el Señor Jesús siempre será mucho más poderoso y lo atará y lo eliminará para siempre, ¿verdad? Por eso les dice a los fariseos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿eh? Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios, ¿verdad? Vean ustedes esta enseñanza. eh, un día les voy a comentar un caso. ¿Qué horas son? 9:20. Se los digo de una vez. En mi experiencia personal, era yo el pastor del Centro Cristiano Comunión aquí en Puebla y practicamos el Ministerio de Liberación. Y en cierta ocasión tuve una sesión así súbita, ¿no? No lo esperaba, de un joven muy atribulado, ¿verdad? Me estaba esperando a la entrada de la iglesia. Fue enviado por un hermano que lo había ministrado ya, ¿no? Y le dijo, ve a la iglesia y hay una. Entonces, ese joven había tenido ya intentos de suicidio, se había querido quitar la vida. Y cuando lo saludo, pues ya me presento como pastor de la iglesia. Lo invito a pasar a las instalaciones, a la oficina. Teníamos una oficinita allí. Le digo, pásale para que me platiques. Y abruptamente a la entrada de la iglesia, del templo, pues, del auditorio que teníamos ahí en la Cocota, se detiene y se queda así y empieza a decir, se manifiesta un demonio, empieza como que a temblar y empieza a decir, aquí hay luz, aquí hay luz, hay mucha luz, ¿verdad? Y cuando le dije, vente, ya, sí, aquí es un lugar de luz, yo pensé, pues que cae, que se manifiesta y que se empieza a revolcar. Bueno, son anécdotas. Finalmente fue libre, ¿eh? Fue libre y cuando fue libre, ese domingo fue de gran gozo porque él pasó al frente y dio su testimonio. Y un testimonio sumamente fuerte, otro día se los platicó, pero muy, muy fuerte. Una cosa difícil. ¿Verdad? En Getsemaní, ¿qué pasó con Jesús, nuestro Señor? Él es el tema y Él es el Señor de nuestro estudio. Getsemani significa prensa de aceite. Con razón Él dijo a las fuerzas satánicas, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Eso está escrito en Lucas 22:53. Getsemani es un lugar de mucho dolor. Eh, yo soy de los que piensa también que el Señor venció en Getsemani. Cuando fue al Gólgota, él ya había vencido. ¿Dónde venció? En Getsemani, en la oración, cuando le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí el diablo lo estuvo tentando, terrible, y él empezó a sudar gotas de sudor con sangre, se llama hematidriosis.
Es algo que sucede rara vez, por ejemplo, en los atletas olímpicos, que hacen un esfuerzo tremendo, ¿no? En una carrera, algo así, sudor con sangre. Pero bueno, aquí fue una situación fisiológica de un estrés máximo, máximo. Si tú has tenido estrés alguna vez, ajá, yo he tenido estrés, pero como Jesús ninguno. Él tuvo el estrés más tremendo, eh, y sudaba. Él fue aplastado ahí. Getsemani significa prensa de aceite. Está la foto de las prensas que hay ahí en el huerto de los olivos. Son tan grandes, tan pesadas que no las pudieron mover. Ahí están el huerto de los olivos, ¿verdad? Los olivos son milenarios, ya tienen más de 2000 años. Vuelven a retoñar y ahí están todavía, sí, ahí están con sus hojitas y sus aceitunas todavía. Y él fue aplastado, aplastado como una oliva para sacar el aceite. Él tuvo una unción de las más tremendas. Fue una de las oraciones más desgarradoras y más edificantes para nosotros. Nada más lee Juan 17 de tarea, donde él, ¿verdad? Revivió allí su pasión, su muerte, y ahí venció, ¿verdad? Ahí venció, venció a Satanás. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. El enemigo está guerreando constantemente contra nuestra oración, ¿eh? Otro ataque terrible también. Ay, 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 de uno de sus discípulos de confianza, un hombre que lo acompañó, que lo escuchó, que incluso fue enviado a orar, a hacer milagros, a sanar enfermos. El Evangelio de Juan nos arroja luz cuando Jesús dijo, estando en la cena, en la Pascua, ¿no? Cuando celebramos la Pascua es muy emotivo. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar, y los discípulos pues no estaban seguros, ¿quién? ¿Quién va a ser el traidor, el que lo va a entregar? Ellos ya sabían que pues ya lo estaban buscando, lo buscaban los romanos, lo buscaban sobre todo los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, y ya lo andaban buscando. Y toma la Pascua, la última Pascua, los discípulos decían, pues, ¿quién será? Y el discípulo amado, probablemente Juan, le dijo, ¿quién es, Señor? Y dijo, aquel a quien le diere yo un bocado mojado. Eh, los que celebramos las fiestas del Señor, bendito sea el Señor, cómo aprende uno de esas fiestas. La pregunta es, Judas, el traidor, ¿tomó el pan y el vino de la Santa Cena? Déjeme decir que no. Jesús tomó un trozo de pan y seguramente lo mojó en la salmuera, porque en la Pascua se pone un pocillito con agua de sal para mojar el perejil y para mojar las hierbas amargas. Y le dio el bocado a Judas. Y dice claramente el Evangelio de Juan que después que tomó el bocado, inmediatamente Satanás entró en él. Y todavía Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, apúrate.
El grupo pensó que lo mandaba algún recado, ¿no? Pero Judas sí sabía. Y el diablo sabía que ya estaba un instrumento en sus manos, un traidor, ¿verdad? Yo creo que si hubiera un salón internacional de la fama de los traidores, ahí va a estar Judas, Dalila, yo creo que también, ¿no? Bueno, el caso es de que el diablo, Satanás, se le metió cuando tomó ese pan mojado y Juan continúa con los acontecimientos de la cena del Señor y después ya aparece que el Señor toma ya el aficomen, el pan sin levadura, el último pan, y de paso la copa con los discípulos que estaban presentes y Judas ya se ve. Qué tremendo es que lo entrega con un beso. Ve los enfrentamientos con el beso de Judas, la traición de Cristo, ¿verdad? Era el beso para identificar a Jesús. Venían con espadas, con garrotes para arrestar al príncipe de paz. Se lo llevan al Gábata, ahí está golpeado sin misericordia, burlado, abofeteado, mayugado. Satanás soltó toda su maldad sobre el Hijo de Dios. Lo vistieron con una capa púrpura, le pusieron una corona de espinas. Jesús tuvo que haber enfrentado por lo menos a 400 soldados ahí, que lo escupieron, lo golpearon, lo desnudaron, le pusieron una corona tejida de espinas, con una caña le hundían cada vez más la corona y le decían, salve rey de los judíos. Los romanos odiaban a los judíos y los judíos odiaban a los romanos también y lo estaban preparando para la crucifixión. Dice que con una caña ahí le pusieron las espinas. Estaba yo leyendo un poco sobre las especies espinosas de esa región. Hay algunas espinas que son tóxicas, en esa región. Es presentado ante Pilato, Dios mío. eh, Le pusieron un letrero, ¿no? Que era la causa en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y el rey de los judíos, ¿verdad? Ya lo había reconocido la población como rey una semana antes cuando entró a Jerusalén. Jesús fue elegido rey. eh, y el Padre Eterno lo hizo rey de reyes y señor de señores. Podemos ver cómo del Gábata, es decir, del lugar del enlosado donde fue presentado por Pilato, llega al Gólgota, a la cruz, cargó una pesada cruz, ¿no? Fue hecho un espectáculo nuestro Señor. Ve cómo el diablo quiso humillarlo, ¿no? Quiso destruirlo completamente, ¿verdad? Una burla satánica de toda la muchedumbre, una burla espantosamente satánica. Se gozaban linchando, ¿verdad? El Hijo de Dios rechazado, eh, atacado por poderes infernales. Ahí estaba toda la maldad. Del Gábata al Gólgota, algunos dicen, no hay mucho acuerdo, pero posiblemente por lo menos fueron 2 kilómetros.
algunos estudios arqueológicos, históricos. Cargar una cruz 2 kilómetros es muy pesado, muy pesado, muy pesado. Dios bendiga a Jesús por toda la eternidad y que toda la humanidad lo conozca, ¿verdad? Incluso la tradición dice que tuvo 3 caídas. Cuando uno va a Jerusalén hay una ruta que le llaman el Vía Crucis, son las callejuelas de la antigua ciudad. Y pues yo no sé si históricamente la tradición fueron poniendo los lugares donde tuvo 3 caídas, ¿no? La primera caída, dicen, simboliza el peso de los pecados del mundo y la segunda significa la persistencia de salvación que él tiene, ¿no? Que no le importa el sufrimiento. Lo tuvieron que ayudar. Ya en la tercera caída entra supuestamente la tradición. Y la Biblia dice que entró Simón, un hombre, eh, pero ya ella tiene en la tercera la absoluta entrega a Dios. Es crucificado, el diablo manda gente a cortarle el nervio de las manos para que los golpes de los clavos reventaran en su cerebro de dolor. Los toros de Bazán, decía, fuertes toros de Bazán, ¿no? Él allí es donde expuso públicamente a los principados y potestades, ahí es donde venció. ¿Cómo es de que venció triunfando sobre ellos en la cruz? Eso dice Colosenses 2:15. Bueno, su victoria sobre las fuerzas del mal, amados, es por su obediencia perfecta al Padre. ¿Verdad? Su obediencia perfecta, total, absoluta, eh, pone en vergüenza a todos los espíritus rebeldes, malvados, ¿no? Es un triunfo a través de la debilidad, una aparente debilidad, una aparente derrota en la cruz. El diablo no sabía que iba a resucitar y antes de resucitar le quitó las llaves de la muerte del Hades. Hicieron hacer todos esos demonios un aquelarre de Jesucristo. Otro ataque ahí, otro ataque tremendo, ¿verdad? Un malhechor le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Le tuvo que decir uno de los que estaban allí que no respetas a Dios. Nosotros estamos aquí porque hicimos un crimen y estamos pagando judicialmente, pero este nada hizo y es cuando le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. La respuesta del Señor, salvar a un alma hasta el último momento. Te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Es ahí cuando él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, el peso del pecado, él sentía la orfandad y el abandono, pero Jesús venció. El diablo no sabía que él tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Jesús venció, resucitó, él vive para siempre y es el único camino a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y le quitó las llaves del Hades y de la muerte. El Señor Jesús resucitó, los evangelios que he venido narrando dan testimonio que estuvo todavía un periodo de 40 días para dar indicaciones, hagan discípulos, prediquen el evangelio, los envío, toda potestad, dice, todo poder
Me es dado en los cielos y en la tierra. Las potestades del mal, de las tinieblas, fueron derrotadas. Agradezco mucho su atención por este estudio bíblico. Terminamos, Ale.